un concurso, entonces yo me presenté con esto que había escrito, lo mejoré un poquito para hacerlo un poquito más largo, porque exigían un mínimo de páginas, y salí sexto en el concurso. Entre los 10 que eligieron, yo salí en sexto lugar, o sea que andaba medio mezcla, vaya. No salí último. Bueno. Eran 6, Atilio, ¿no? No, eran 10. Bueno, eso se hicieron un libro en la Sociedad de Escritores, se hicieron un libro que se llama, bueno, algo de cierre. En la parte mía lo que yo presenté fue el siguiente, dice, bueno, apilando recuerdos, aquel partido de fútbol, es verídico, escribe Román Campos, que se duerma la guitarra, hueca de voces que van, sacando flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán, Falú y Dávalo. A 12 kilómetros de la cumbre, hacia el este, sobre la ruta E66, hay un paraje conocido como Río Tiumayú, que en lengua comechingona significa río arenoso. Ahí hay un asentamiento indígena, ahí de comechingones, muchos morteros de piedra. En este lugar, donde hoy está la reserva de monos Carayá, a mediados del siglo pasado, estaba la estancia La Dormida del señor Juan Catalano. Esta estancia no era un gran establecimiento agrícola, ganadero, tenía poca superficie, apenas 300 hectáreas. Y hacer zona serrana es poco por la topografía del terreno. Don Catalano había dividido el campo en dos partes, una para ganadería con un puestero que cuidaba la hacienda. La otra parte eran chacras. Allí plantó diversos frutales que se daban muy bien en la zona y se cultivaban verduras. Como tenía buen riego y la tierra muy fértil, se levantaban muy buenas cosechas. A comienzo de la década del 60, vivía con mi abuela en esta parte de la estancia. Al frente del otro lado del río estaba la estancia El Machito, del señor Miguel Mazzarello. Al ser un establecimiento más grande, tenía varios peones y puesteros. En la parte contigua al río construyó algunas casitas que se alquilaban en verano. La casa que antiguamente fue la vivienda de la dueña de estas tierras, doña Adelaide Escalante, se le hizo una restauración completa. Una parte era la hostería y la otra un negocio llamado la pulpería, que no pasaba de ser un boliche con alguna mercadería de primera necesidad y abundante reserva de bebidas alcohólicas. Este lugar era el punto obligado de reunión, ya que nadie tenía ni siquiera una radio. No había una radio en la sierra. Aquí nos enteramos de algunas noticias. Se jugaba las cartas, a la taba, y si alguno tenía una guitarra, la diversión era completa. Todo regado con abundante vino, ginebra llave y el licor Tres Plumas, al que llamábamos coñac. En estas reuniones se transaban desde la venta de algún animal, se organizaban los arreos, en fin, toda la actividad campestre y de diversión. Casi siempre se pactaba alguna carrera cuadrera, invariablemente con un plazo a 15 días, tiempo necesario para preparar los fletes. Y en esa pequeña comunidad también era el sitio para ponerse de acuerdo en colaborar para la techa de algún rancho. En esta comarca había pocas casas y muy diseminadas, pero el día que había carreras o cualquier fiesta que se realizaba se juntaban 40 o 50 personas. Nunca supe de dónde salía tanta gente. Recuerdo que un día estábamos como de costumbre, un grupo de paisanos. A uno se le ocurrió que podríamos jugar un partido de fútbol. Como a los borrachos todo les parece bien, aprobamos la idea por unanimidad. Como era sábado, los programamos para el día siguiente. Los equipos se llamarían Tiumayú y los rivales Las Canteras. Valga aclarar que a los integrantes casi todos trabajaban en la estancia Carapé, donde se explotaban canteras de piedra caliza.
El domingo por la mañana marcamos la cancha. Plantamos los palos de los arcos, 2 palos largos por los travesaños, unimos varias cañas sin red. El terreno era una chacra abandonada con bastante pendiente y lo peor que conservaba los surcos que alguna vez fueron plantaciones de maíz. Terminados los preparativos venía la parte más difícil, formar el equipo. Éramos pocos y algunos no habían pateado una pelota ni cuando eran chicos. Después de una larga discusión, logramos reunir 12 jugadores, 6 para cada equipo, más quien oficiaba del referí. Nuestro equipo, el Tiu Mayú, formaba con los siguientes jugadores: Don Antonio García, el dueño del boliche, jugaría en el arco. Su físico y edad no daba para más. Como defensores, por ser los más recios, Atilio Campos y Natalio Escalante, el Turra. Como delanteros netos, por ser los más habilidosos, Hermenegildo García, joven y con buen físico, Felipe Nicolino, un porteño que estaba de paso y según decía había jugado en las inferiores de Boca Juniors, y un joven llamado Fernando Pinto que trabajaba en la dormida. Según se comentaba, era la mejor delantera. El equipo de las canteras se alineaba con Zurita en el arco. Zurita trabajaba como maquinista en Vialidad Nacional. Seguramente con su físico abundante lo cubriría en gran parte. En la línea defensiva, Flores y Brito. Flores era el ayudante Zurita y Brito trabajaba en las canteras. Y como delanteros, el Gato Heredia, un campeón de doma que trabajaba en la estancia Carapé. José Antonio La Rubia, según sus dichos, había jugado en el Club Falucho de Jesús María. Y Vicente Campos, trabajador de las canteras. El nombre del referí quedó en el olvido, pero seguro que fue algún parroquiano que llegó a último momento al boliche. La vestimenta era lo que cada uno tenía puesto, pues no había tiempo para conseguir camiseta. Por esos años todos usaban pañuelo al cuello. Los jugadores de Tiu Mayú lo usaron en vez del cuello en forma de vincha. El calzado, salvo Natalio Escalante, que jugaba con bombachas y botas. Además vivía lejos y no tuvo tiempo para ir a cambiarse. Los demás usábamos alpargatas. Eran muy prácticas, porque estábamos acostumbrados a usarlas. El único problema era que se salían muy fácil y el campo de juego estaba lleno de rosetas. Cerca del mediodía del domingo, pues todos los preparativos nos insumieron casi toda la mañana, dimos comienzo al memorable partido. Habíamos acordado jugar 2 tiempos de 30 minutos cada uno con un descanso de 10. El partido se disputó ardorosamente. Los hábiles delanteros de las canteras no lograron vulnerar el arco defendido por Don García, que tuvo varios revolcones, pese a la férrea defensa de Campos y Escalante. De este último los atacantes se cuidaban, especialmente los tobillos. Para el equipo de Tiu Mayú, las cosas no eran mejores. Los delanteros locales no pudieron vencer al imbatible arquero visitante. Al comenzar el segundo tiempo, se lesionó en una rodilla el defensor Natalio Escalante. Tuvo que abandonar el campo de juego y fue reemplazado por Martín Bracamonte, que recién llegaba y no estaba ni enterado del partido. Martín era capataz en la estancia El Martillo. Además tocaba la guitarra y cantaba, mucho mejor de lo que jugaba al fútbol. Tiu Mayú contaba con el apoyo de la hinchada local, y aunque no eran muy numerosas, se hacía escuchar bastante. Los hombres habían llevado algunas botellas de vino para brindar cuando el equipo local hiciera algún gol. Al final no hubo brindis, pero las botellas volvieron vacías. También se suscitaron algunas discusiones con el referí, que no era muy ducho para dirigir, pero al final todo terminó bien. Cumplió los 60 minutos de juego y los 10 de descanso, nos dirigimos a comer el asado, que ya estaba a punto, el que compartimos en todas sus formas. Al haber terminado el partido 0-0, pagamos los gastos en iguales proporciones. En la larga sobremesa se pactó la revancha. Esta sería el domingo siguiente en la cancha de las canteras.
Esto era unos 15 kilómetros en la estancia Carapé. Durante la semana entrenamos intensamente y como el jugador Natalio Escalante se había golpeado una rodilla, lo reemplazamos por Martín Bracamonte de la estancia El Martillo. El resto del equipo formaría igual. El día domingo a las 7 de la mañana emprendimos el viaje hacia Carapé, todos a caballo y con los elementos necesarios. Esto era con la pelota número 5, que alguien aportó. Vale la pena acotar que en ese tiempo recién empezaba a usarse la pelota sin tiento. Llevábamos una damajuana de vino de 10 litros y Martín Bracamonte, su inseparable compañera, la guitarra. Después de varias horas de marcha por interminables quebradas, subiendo y bajando cuestas de montañas que en parte ni siquiera tenían huellas, como a las 11 de la mañana arribamos a Carapé, donde nos esperaban nuestros rivales. Ya para esa hora tenían preparado un costillar a la estaca. Después de los saludos acomodamos los caballos y fuimos a conocer el campo de juego. Nos sentimos avergonzados al comparar nuestra canchita con este lugar tan bien preparado. Todo el perímetro, las áreas y el centro y los córneres estaban marcados con cal. Después nos enteramos que no era cal, sino agua con ceniza. Además de un terreno sumamente parejo, allí hicimos algunos movimientos para acomodar el cuerpo después de tantas horas a caballo por la sierra. Otra sorpresa fue que esta vez jugaban con el equipo deportivo. Habían conseguido que un club de la granja les prestara camisetas, pantalones y botín. Nuestro equipo era más rústico, todos con camisa, ombú de grafa y vaqueros. Ropa normal que usaban por el trabajo. Eso sí, con los pañuelos a modo de vincha. Y no faltó el ingenio de algún paisano de las canteras, que no sabemos de dónde, pero nos trajo plumas y nos ofrecía cada uno. Era lo único que le faltaba para parecernos indios. Cada uno, en un precario mástil, izamos la bandera nacional y nos impusimos a iniciar el partido. Los jugadores eran los mismos que participaron el domingo anterior, salvo el cambio de Bracamonte por Escalante en nuestro equipo. En esos momentos nos dimos cuenta que no teníamos referí. La poca gente que oficiaba de espectadores, ninguno aceptó el ofrecimiento. No tanto por la responsabilidad, sino seguro que nadie sabía dirigir un partido de fútbol. Pero con la buena voluntad solucionamos el problema. Jugaríamos sin referí, en un acuerdo unánime. Nuevamente un partido de mucha intensidad, los delanteros no pueden doblegar a la férrea defensa. En un muy buen ataque de las canteras y una formidable pared entre Heredia y La Rubia, este equipo se puso en ventaja con un tremendo remate pese a la estirada de Don García. Tío Mayú no se amilanó, pero el arco defendido por Zurita era invulnerable. Pasaban los minutos y el cansancio aumentaba, sobre todo en los jugadores de Tío Mayú por su previa de casi 4 horas a caballo por la sierra. Faltando un minuto para terminar, Tío Mayú tenía un saque lateral, casi sobre el arroyo que corría al lado de la cancha. En ese interín, algunos jugadores aprovecharon para tomar agua. El saque se hizo y con un fuerte voleo zurdo, el delantero García venció al arquero Zurita. Los jugadores de las canteras quisieron protestar, pero como el reglamento de fútbol dice que ningún jugador puede salir a la cancha mientras se disputa un partido, tuvieron que aceptar el empate. El partido terminó enseguida. En el centro del campo de juego nos dimos las manos caballerescamente y tras refrescarnos en el arroyo, entre todos enfrentamos el costillar que ya estaba justo a punto. La damajuana muy fresquita la sacamos del arroyo, más algunas suplentes que tenían los locales. Alcanzaron sin sobrar durante todo el día. Después del asado y entre la guitarra de Martín y algunos tiros a la taba, pasamos una tarde de camaradería, como siempre, cada vez que se juntaba un grupo de amigos. Casi en la puesta del sol ensillamos los caballos, nos despedimos de nuestros anfitriones y todos emprendimos el camino de regreso. En esos tiempos, y menos en esos lugares, no había control de alcoholemia, porque si hubiese habido no pasaba ninguno. La noche nos envolvió enseguida, la luna llena iluminaba el sendero, mientras el grito de algún zorro nos despedía del lugar.
y el chistar de las lechuzas nos mandaba callar y disfrutar del silencio y los sonidos de la sierra. El nerviosismo de los caballos en determinado lugar nos demostraba que algún puma andaba cerca. Con el bullicio de los teros arribamos a Tiumayú como a las 12 de la noche, donde fuimos ovacionados por todo el perrerío. Habíamos concluido una jornada diferente. En medio de la soledad de las sierras, aquel espíritu de unión y fraternidad volvió a manifestarse en un hecho deportivo inusual para el lugar, un partido de fútbol. Por ello vale que tenga un lugar en las pequeñas historias y, en definitiva, modelaron estilos de vida en nuestra zona rural en aquellos años, casi pasada la mitad del siglo XX. Gracias. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto.